y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde Chicago, Illinois, transmitiendo para el mundo entero, este es el Evangelio Eterno. Estamos reunidos aquí iniciando una semana de conferencias y charlas para el hogar. Lleva por título Salva tu hogar. Y antes de dar inicio, quisiéramos pedir a Dios que nos dirija en el estudio de su palabra en esta hora. Les invito a ponerse en pie y acompañarnos con una palabra de oración. Vamos a pedirle al Dios del cielo que sea quien nos instruya en esta hora. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amantísimo Padre y Dios, una vez más glorificamos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio de estar reunidos en este lugar y sabemos que tú anhelas el bien y la felicidad para cada uno de nosotros. Te suplicamos que seas tú nuestro maestro, nuestro instructor en esta hora y que lo que aquí compartamos y aprendamos podamos ponerlo en práctica para vivir más felices. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a aquellos que en esta hora nos miran a través de la pantalla y que todos podamos decir, fue bueno venir a aprender de ese plan que tú tienes para nuestra vida. Acompáñanos pues, no solamente en esta hora, sino en el resto de toda esta semana, porque te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Una niña estaba en la escuela y la maestra le preguntó dónde vivía. La niña titubeó un momentito y luego con un poquito de timidez dijo, yo creo que vivo en el infierno. La maestra se sorprendió. Los niños se rieron en la escuela y la niña se puso colorada y la maestra le dijo, ¿y por qué tú dices que vives en el infierno? Bueno, porque mi mamá siempre dice que mi papá es el diablo y mi papá dice que mi mamá es un demonio, así que debe ser que yo vivo en el infierno. Nos reímos. No sabemos si la niña creía realmente eso o no, pero en verdad hay muchos hogares hoy en día que se puede decir que son un infierno aquí en la tierra. Aunque el plan original de Dios era que el matrimonio fuese un lugar de paz y armonía, un pedacito de cielo en esta tierra. En este libro que todos ustedes conocen, El Ministerio de Curación, hay varios capítulos dedicados al hogar. Y en un capítulo especialmente hablando del matrimonio, titulado Los fundadores del hogar, esta autora tan conocida, una autora traducida a más de 150 idiomas alrededor del mundo, la autora americana más leída y más traducida a nivel mundial, dice esto con respecto al hogar. El vínculo de la familia es el más estrecho,
el más tierno y el más sagrado en esta tierra. Estaba destinado para ser una bendición para la humanidad. Y lo es, siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración a sus responsabilidades. Y entonces, un poquito más adelante, dice: Dios anhela que los hogares en esta tierra sean un pedazo de cielo en medio de un mundo de tribulación y ansiedad. El plan de Dios es que nuestros hogares sean un pedacito de cielo en la tierra, como un refugio en la tempestad, que sean como un oasis en medio del desierto, porque tenemos que reconocer que vivimos en un mundo donde no hay paz, en un mundo donde no hay tranquilidad. Nos rodean problemas por doquier. En el trabajo hay problemas, en la escuela hay problemas, en los barrios hay problemas, en el vecindario donde vivimos hay problemas, en el gobierno hay problemas. Las distintas instituciones que nos rodean están llenas de problemas. Y Dios quería que el hogar fuera un oasis, un lugar de tranquilidad, que hubiera paz en el hogar. Pero la tristeza es que la mayoría de los hogares no tienen paz. Y por no tener paz, hay muchos que no tienen recuerdos hermosos de su hogar ni de su niñez. Hoy en día, los hogares están repletos de cosas que nuestros abuelos ni siquiera soñaban en tener. Hay comodidades de todo tipo, hay todo tipo de artefactos que supuestamente hacen más fácil nuestra vida doméstica, hay todo tipo de electrónica que nos rodea, y sin embargo, esta generación es la generación que menos paz ha tenido en el hogar. Cuando miramos hacia atrás y pensamos en hogares en los cuales nosotros nos criamos, en hogares de nuestros padres o abuelos, y comparamos con lo que es el hogar hoy en día, nos damos cuenta que las cosas han cambiado drásticamente. No por nada la niñita de nuestra historia dijo que ella pensaba que vivía en el infierno. Cuando no hay paz en el hogar, los miembros de la familia buscan estar fuera del hogar cuanto más tiempo sea posible. Se inventan salidas, ir a casas de los amigos, responsabilidades, aumentar el trabajo, tener que pasar más tiempo fuera de la casa, y siempre surgen excusas para estar fuera del hogar. Y eso es porque el hogar no da paz. El aumento de la delincuencia juvenil, el aumento de los vicios, normalmente es el resultado de los hogares en ruinas. Las comodidades materiales, aunque son buenas, no son lo suficiente para dar paz al hogar. Ya lo dijo el sabio Salomón en Proverbios 17, versículo 1. Mejor es un bocado de pan seco en paz que un banquete en una casa de contiendas. Repito, palabras del sabio Salomón. Mejor es un bocado de pan seco en paz que un banquete en casa de peleas o en casa de contiendas. Y saben, muchos de los hogares hoy en día son campos de batalla. En muchos hogares abunda la tensión, abundan las palabras ofensivas.
Las cárceles están llenas de hombres y mujeres que no tienen respeto por la autoridad. Y eso lo aprendieron en el hogar. Allí fue donde no aprendieron a respetar y por lo tanto tampoco pueden respetar las autoridades establecidas. El hogar es tan importante para la sociedad como el corazón lo es para el cuerpo. ¿De qué sirve que los demás órganos del cuerpo estén en buenas condiciones si el corazón no funciona? Y de igual manera es con el hogar. Si el hogar no está en bien funcionamiento, la iglesia, la sociedad, el gobierno, la escuela y las demás instituciones sociales reflejan lo que es el hogar. Si el hogar está en ruinas, si el hogar está en problemas, la escuela tiene problemas, el gobierno tiene problemas. Saben, en el hogar es donde se forman hombres y mujeres honrados. En el hogar es donde se forman hombres y mujeres veraces. Si sufrimos una ola de robos, ladrones, indecencia y corrupción, es porque el hogar de muchos está fallando. De ahí es donde vienen los problemas de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las cosas que hacen daño a la familia en nuestros días? Bueno, probablemente las cosas que más irritan a los miembros de la familia no son las cosas grandes, sino las cosas pequeñas. Son pequeñas cosas dentro del hogar que van minando y trayendo problemas mayores. En la mayoría de los casos no son cosas de vida o muerte. Como siempre son las cosas pequeñas que por ser pequeñas no se les da importancia, las que traen finalmente los problemas más grandes. Nuevamente el sabio Salomón en Cantares capítulo 2 y versículo 15 declaró: cazadlos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y en Cantares el hogar se compara a una viña frondosa y con mucho fruto se compara el hogar. Pero dice el sabio: cazadme las zorras pequeñas que hacen destruir la viña. En los tiempos de la Inquisición se usaban muchos métodos de tortura, pero hay uno que me impresiona y que tiene relación con lo que estamos hablando. De los muchos medios de tortura que se usaban durante la Edad Media, hay uno que parecía casi inofensivo. Se sentaba a una persona en un cuarto, se lo ataba a una silla y el castigo era simplemente que le cayera una gota de agua sobre su cabeza. Parecía muy poco el castigo, no muy fuerte, pero después de algún tiempo esa gota que iba cayendo sobre la cabeza llegaba a ser como un martillazo sobre aquel que la recibía. Llegaba a ser tan desesperante la gota que continuamente caía sobre su cabeza que retumbaba dentro de esa persona y lo volvía prácticamente loco. Lograba enloquecer a las víctimas y era solamente una gota de agua, pero era una de las peores torturas. Así sucede con las pequeñas ofensas en el hogar, con las palabras ofensivas, las palabras hirientes. Se van acumulando en efecto
hasta que la persona ya no soporta más. Y entonces viene la explosión como un volcán que destruye todo aquello que era bonito en el hogar. Una palabra hiriente, repetida, una actitud negativa, repetida continuamente, llega a ser insoportable hasta que los miembros del hogar no aguantan más y explotan, y trae como resultado la ruptura del matrimonio y a veces la ruptura completa del hogar. Hay un texto en la palabra de Dios que nos habla acerca de la crianza de nuestros hijos. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, dice el apóstol inspirado, y es el Espíritu Santo el que dice estas palabras: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la tierra. Pero entonces, sigue diciendo el apóstol, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la admonición del Señor. Noten, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, que esto es justo. Una de las cosas que nuestros hijos deben aprender en el hogar es la obediencia. Pero de igual manera se les dice a los padres: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la instrucción y la admonición del Señor. Los padres deben ser obedecidos porque Dios lo manda, porque es para el propio beneficio de sus hijos. Los hijos que no aprenden a obedecer en el hogar no van a aprender a obedecer en la sociedad. Los hijos que no aprendieron a ser obedientes luego violan todas las leyes establecidas, y como ya mencionamos, las cárceles están llenas de hombres y mujeres que desafían la autoridad, que violan toda ley establecida, y es porque no aprendieron a respetar las leyes en el hogar. En la mayoría de los casos, todos los casos estudiados en un estudio que se hizo en las correccionales del estado de Texas, descubrieron que el 94% de las personas que estaban en la cárcel venían de hogares divididos. Fíjense la importancia que tiene esto. El 94% de los reos en las cárceles del estado de Texas venían de hogares divididos. ¿Tendrá esto algo que ver con la influencia en lo que es la vida futura? Claro que sí. Y los ofensores más violentos, en un survey que hicieron, declararon que no se les había enseñado a controlarse en su casa y por eso no podían controlarse fuera de ella. Ahora, el apóstol manda a los padres que no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críen en la disciplina y en la admonición del Señor. Quiere decir que hay una manera correcta de criar a nuestros hijos, como Dios manda, y hay una manera incorrecta: criadlos en la disciplina y en la admonición del Señor. Esta noche vamos a ver 10 reglas para mantener la paz en el hogar. 10 reglas para que haya paz en el hogar. El primer paso
para tener paz en el hogar tiene que ver con la educación de nuestros hijos, la educación de la familia menor, de los pequeños en el hogar. Y el primer paso es que nosotros como padres debemos dar buen ejemplo. Ese es el problema, que si los hijos no aprenden del ejemplo de sus padres, muy difícil aprenderán más adelante. Es más, los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice. Un refrán sobre el hogar dice: lo que haces grita tanto que no escucho lo que dices. Lo que haces grita tan fuerte que no escucho lo que me dices. Y esa es la realidad con los padres en el hogar y con los hijos. A veces queremos hablarles bien y enseñarles lo correcto, pero con el ejemplo estamos echando abajo todo lo que hemos dicho. Los niños comienzan a imitar a los mayores aún antes de empezar a caminar. Cuando los hijos ven a los padres perder los estribos por cualquier causa, pronunciar palabras con ira, ellos aprenden viendo, se contagian de lo que ocurre en derredor y tienden no solo a imitar, sino también a superar lo que ellos han visto en el hogar. Así que el primer paso para que haya paz en el hogar comienza de pequeños, los niños en el hogar, y es dándoles un buen ejemplo. Si queremos que aprendan, deben verlo reflejado en nosotros. El segundo paso que ya vimos en nuestro texto de Efesios capítulo 6 es criar a los hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Es decir, enseñándoles la clase de conducta que Dios quiere que ellos observen. Eso significa que hay que estudiar la palabra de Dios en el hogar. Eso significa que nosotros tenemos que conocer lo que Dios dice para entonces poderlo enseñar a nuestros hijos. ¿Cuáles son los requerimientos del Señor? Criad a vuestros hijos en la disciplina y la admonición del Señor. Es muy importante conocer la palabra de Dios. El doctor Antonio Arteaga, que fue quien me inició a mí en el ministerio en California hace más de 30 años atrás, un evangelista mexicano muy apreciado por sus presentaciones, me recuerdo de una historia que él contó en uno de sus sermones, que después de muchos años regresó a su pueblo